Nerva vivió con incertidumbre, pero tomando las medidas oportunas, el apagón más importante de nuestra historia. Una situación que hizo poner en jaque a todas las administraciones pertinentes, por supuesto, también la local. Sobre las 12:33 del día 28, los hogares, edificios y estamentos de nuestra localidad quedaban sin fluido eléctrico. Lo que parecía algo puntual derivó en una incidencia cuyas causas aún se desconocen, que tendría durante muchas horas a la población sin poder realizar una vida normal. Afortunadamente era un día de cielos despejados y sol de justicia que proporcionó muchas horas de luz, pero los problemas llegarían durante la noche, con la oscuridad y el ambiente lúgubre reinando en cada rincón. Desde el Ayuntamiento de Nerva se tomaron medidas y se trabajó para dar seguridad a todos y poder ayudar a los vecinos que tuvieran necesidades especiales. De todo nos habla el primer teniente de alcalde, Francisco Granado. Bueno, pues nos encontramos en el salón de plenos de nuestro ayuntamiento. Estamos con Francisco Granado. Francisco, estamos todavía todos un poco pellizcándonos por lo que pasó ayer, ¿no? Tantas horas sin fluido eléctrico. ¿Cómo nos afectó? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivieron desde el ayuntamiento? Totalmente. Yo me encontraba aquí en este espacio, en el Ayuntamiento de Nerva, estaba junto a los trabajadores y sus equipos dejaron de funcionar. Vimos que corriendo salimos a la calle, preguntamos a los negocios aledaños y vimos que el problema no solo era de este edificio, sino que era en general de toda la población, ¿no?, que se encontraba sin luz. Transcurrido 30 minutos, un tiempo prudencial, pues llamamos al 112 y ya ahí fue donde nos comunicaron que había muchas incidencias en Andalucía y era lo único que nos podían decir hasta ese momento. Ya fueron avanzando los minutos y vimos que a lo mejor los compañeros que tenían acceso a internet pues ya comprobaron a través de sus móviles que no se trataba de una avería local ni a nivel regional, sino que era algo más serio, ¿no? Sí, sí. Bueno, y a partir de ahora, ¿cómo se gestiona esto? Porque, claro, ocurre a nivel nacional, a nivel de península ibérica, España y Portugal, pero ¿cómo puede afectar a los pueblos y qué pueden hacer ustedes? Totalmente, es que nos sentimos, Javier, durante bastante tiempo de la tarde desprotegidos, ¿no? Porque perdimos no solo el tendido eléctrico, sino que perdimos todo tipo de comunicación con el exterior, con los pueblos aledaños, con su delegación del gobierno, con delegación de la Junta, entonces es bastante difícil de gestionar. A las 7 de la tarde conseguimos contactar con el 112, con el director de emergencia, Alejandro Cerejuela, y ya nos comenta que no sabe cuándo volveremos a tener tendido eléctrico, que es el gobierno central el que está trabajando en este tipo de cuestiones, pero que mantengamos la calma y que comuniquemos a todas las fuerzas de seguridad que tuviésemos en la localidad de que tendrían que estar pendientes toda la noche, ¿no? Claro, porque cuando les dicen, en un primer momento se hablaba de entre 6 y 10 horas, que fue más. Aquí el fluido eléctrico se recuperó a las 3:11 de la madrugada. En todo ese momento, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentan? Bueno, a nivel de pueblo. Nosotros lo primero que nos encontramos es que todos los trabajadores municipales pues no podían desempeñar sus labores. Ya empezamos a ver de que era algo más serio y no sabíamos cuándo íbamos a volver a recobrar esa normalidad. Y desde las primeras horas de la tarde pues salimos a la calle y empezamos a contactar, fuimos al centro de salud a ver si necesitaban algo, a la residencia de ancianos. Ellos funcionaban, gracias a Dios, con generadores de potencia y no tuvieron ninguna necesidad de tendido eléctrico, mantuvieron su luz durante toda la jornada, y también fuimos al asilo de ancianas, ¿no? Un problema que se evidenció en la tarde de ayer eran los equipos de respiración autónoma que tenían esos vecinos en sus viviendas y que se acercaron algunos de ellos al centro de salud ante la imposibilidad de poder contar con ellos y lo derivaron al Hospital de Minas de Río Tinto, que también tenía el tendido eléctrico y no perdieron la electricidad, ¿no? Claro, es que cuando ocurre una situación así a la que no nos habíamos enfrentado, pues lo que estamos hablando, de enfermos conectados a respiradores, son muchas cosas que se pueden escapar y se pudo gestionar todo. Totalmente, desde primera hora yo creo que
que particularmente cogimos el pulso desde una hora muy temprana. A las 4 de la tarde ya estaba Protección Civil en la calle. Fuimos a hablar con policía local, sobre todo para que estuviese activa en las horas de mayor incertidumbre, que era a la vecina noche y que toda la localidad se encontrase a oscuras y ante los problemas que pudiese ocurrir en negocios o en viviendas, ¿no? Se habló también por parte de Junta de Andalucía de un mayor refuerzo de Guardia Civil velando por los pueblos. ¿Esto lo notaron aquí también? Totalmente, incluso Nerva llegó a contar con 4 patrullas a la vez en la localidad, aparte de los efectivos de policía local y protección civil, como bien he dicho, Campo. Pero evidentemente lo que tenemos que destacar, y no sé si hubo alguna o quiere hacer alguna puntualización porque pasara algo, pero hay que destacar el civismo de la gente, ¿no? Totalmente, Javier. En reglas generales los vecinos y vecinas se comportaron. Cuando cayó la noche, pues regresaron a sus hogares. Algunos, con la incertidumbre, sí salieron a las calles a darse una vuelta y ver esa estampa o esa imagen de esa Nerva totalmente oscura. Algunos, muchos de ellos, se quedaron en sus negocios ante la inseguridad de que pudiese ocurrir algún tipo de saqueo, algún tipo de vandalismo. O otros tampoco pudieron cerrar sus puertas de apertura porque se dieron cuenta que fallaron cuando no tenían ese sistema eléctrica, y muchos de ellos decidieron quedarse en su negocio, pero estuvimos buena parte de la noche hasta que se recobró la luz, estuvimos con ellos. Claro, y sobre todo el varapalo económico, supermercados, tiendas cerrados ante la imposibilidad de, porque hoy pues es que las tecnologías, el fluido eléctrico es esencial para todo. Totalmente, nos hemos dado cuenta de que ante la pérdida de electricidad volvemos a la edad de piedra, como bien decían muchos de los vecinos o vecinas con los que teníamos la oportunidad de hablar en el día de ayer, ¿no? O nos acercamos también a la antena, sobre todo a ver si podíamos restablecer las comunicaciones. Se encontraban allí operarios trabajando, pero solo tuvieron 2 horas de tiempo para que, y las baterías fallecieron también. Entonces nos quedamos totalmente incomunicados con el exterior y hubo que manejarlo internamente como buenamente se pudo. O a las 7 de la tarde el director de emergencia ya nos comunica que no tenemos que establecer el PEM, puesto que ya lo había establecido el gobierno andaluz. Ya a las 4, como antiguamente, o en décadas pasadas, recurrimos a la radio. Esa radio que usted también conoce, era el único medio de comunicación que seguía activo y el cual podía mantenerte activo escuchando las noticias. Mucha tecnología, pero el transistor de toda la vida y unas pilas es lo que nos mantuvo allí informados. Totalmente, era el único medio que teníamos con el exterior, en el coche o bien en casa, un transistor que hubo que buscar en cajones y rebuscar en todos los armarios a ver dónde se encontraba, porque muchos de ellos estaban ya prácticamente en desuso y era lo único que nos mantenía vivo con esperanza con el exterior de que volvía poco a poco, se iba recobrando a lo largo de la jornada el tendido eléctrico en la mayor parte de la geografía española, ¿no? Claro, mire, yo creo que había cierto miedo, ¿no? Y esto es un poco lo que yo he palpado hoy entre la opinión pública, claro, porque hablamos de las grandes urbes, las grandes ciudades, los sistemas de semáforos, los colapsos que se pueden formar. Y claro, todos podíamos pensar, porque quizá iba a haber más atención ahí, pero que en los pequeños pueblos, ¿qué iba a pasar? Los pequeños pueblos en ese primer momento fue incertidumbre. Ayer tarde se podía pasar por el paseo y veía a la gente todavía en los bares, aprovechando los últimos refrescos, las últimas cervezas fresquitas que estaban en los frigoríficos. O la verdad es que se mantuvo la calma en todo momento. Algunos supermercados sí cerraron a mediodía ante la imposibilidad de cobrar por el sistema electrónico de tarjeta que hoy la mayoría de vecinos y vecinas utilizan. Y claro, algunos supermercados, sí es verdad, que se mantuvieron abiertos, algunas tiendas, y se veían largas colas intentando comprar esas velas y esas pilas tan necesarias en la tarde-noche de ayer, ¿no? Oiga, y desde un ayuntamiento, ¿qué norte le podemos dar a la gente, por ejemplo, de los que tuvieron que cerrar sus negocios, perder dinero? ¿Esto puede haber algún tipo de reclamación? ¿Dónde se puede dirigir uno? ¿Qué hacer? No tenemos, Javier, a día de hoy ni a la hora que estamos dando esta entrevista, pues tenemos conocimiento. No se saben ni las causas. No tenemos ningún conocimiento de dónde dirigirnos. Yo sí es verdad que me he pasado por algunos negocios de la localidad
a los cuales ayer se evidenciaba que podían tener algunas pérdidas, como bien eran las heladerías de la localidad que se encuentran aquí en el Paseo Vázquez Díaz, y es cierto y verdad que a pesar de que se perdió el tendido eléctrico, pudieron mantenerlo gracias a generadores de corriente, ¿no? Y hoy ya normalidad absoluta, vemos que todavía hay temas de comunicaciones, internet está complicado, pero más o menos ya hemos recuperado el pulso. Se está recobrando la normalidad, ya hemos hablado con la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, estamos intentando contactar con la subdelegación del Gobierno para que nos den algún tipo de explicación y sobre todo qué hacer ante las posibles reclamaciones que vengan de vecinos o de negocios que hayan perdido alguna parte de su material, ¿no? Es que eso, cuando se cuantifique de verdad lo que fue un día como el de ayer, es tremendo. Totalmente, y no han venido muchos vecinos a dar la queja de sus frigoríficos o sus congeladores, de lo que se han perdido muchos productos, pero me imagino que muchos productos en las viviendas pues habrán pasado a un mal uso y ya no se podrán consumir, pero... Se recomendaba sobre todo no abrir los congeladores para que el reservorio del frío se quedara ahí, pero es que fueron muchas horas. Complicado. Yo a primera hora intenté contactar con el equipo de radio televisión de aquí local para que difundiese un mensaje de tranquilidad a la población, pero ya era imposible. Y además que estábamos también muertos, como aquel que no había red eléctrica, no existía la comunicación vía móvil y vamos, se tuvo que recurrir al puerta a puerta, cogerte el coche y a la puerta del trabajador municipal y avisarlo uno a uno. También estaban avisados los encargados de obras y servicios, tanto Salvador como Juan, para que en caso de necesidad en la noche pues tuviesen que salir ante cualquier tipo de emergencia o que volviese el tendido eléctrico y no se encendiese el alumbrado público. Por tanto, en el día de hoy o sucesivos días, ¿van a estar ustedes también ojo avizor por lo que pudiera pasar o ya...? Totalmente, no hay que, sobre todo, aconsejar a la población que parecía una locura cuando nos decían que comprásemos esa mochila de emergencia, pero por lo menos tener alguna reserva de líquido, o pila, un tipo de vela, baterías externas, sobre todo a la hora de cargar móvil o cargar pequeños dispositivos para no quedarnos totalmente incomunicados o sin poder hacer nada ante este tipo de emergencia, ¿no? Por tanto, podemos decir que hemos salvado esta situación, ¿no? Totalmente. Gracias a Dios, no hay que desatender a lo mejor de que no ha habido víctimas de importancia. No se conocen, por lo menos en la provincia, que haya que lamentar fallecimientos. Y la verdad es que dentro de lo que cabe, pues hemos salido como vecinos y vecinas más fuertes o más fortalecidos y sabiendo de lo que puede ocurrir, ¿no? Muy bien. Pues no sé si quiere añadir algo más. Dar las gracias al cuerpo de policía local, a la Guardia Civil y a Protección Civil, porque sin ello anoche hubiese sido algo bastante complicada la noche, ¿no? Una situación histórica por este apagón que se ha salvado sin incidencias importantes en nuestra localidad. El fluido regresó en Nerva a las 3:11 de la madrugada. Muchas horas, por tanto, para estar informados al método más tradicional, con el clásico transistor de radio y muchas pilas para aguantar una jornada que parecía eterna y que se dilató en exceso, ya que el fluido se fue recuperando de manera paulatina y progresiva en nuestro país. Ahora queda saber las causas para que, entre otras cosas, episodios como este no se vuelvan a repetir.